Bienvenido al programa Buscando el Reino de Dios, donde siempre buscamos la presencia de Dios en la nación primero. Bendito Padre, te doy gracias, Señor, que nos ha dado tantos consejos, tantas bendiciones, y ayúdanos hoy a entender más de la vida de la oración, para que seamos íntimos, para que seamos obedientes y fructuosos a la oración. En nombre de Cristo oro. Amén. Pues en la vida, la oración es la base, ¿no? Y hemos hablado en la clase pasada de consejos para un año nuevo en Cristo. Y estos dos consejos son de la vida de oración y el estudio. Hoy tocaremos el tema de la oración. La vida del estudio de las Escrituras hecho por Jesús no se ve realmente en las Escrituras, pero sabemos que lo hizo, porque Él citó a cada momento las Escrituras del Antiguo Testamento de memoria. Al diablo, a la gente, Él lo tenía, Él lo hacía. Pero la vida de su oración, eso sí, es muy notado y escrito en las Escrituras. Vamos a ver unos factores de la oración que Cristo nos mostró en su vida. 3 cosas. Número 1, Él dedicaba tiempo de oración cuando podía descansar. Era su rutina y su norma de poder vivir. Número 2, tenía oración especial en momentos dedicados por temas importantes, eventos importantes que impactó mucho su misión y la vida de las demás personas. Y número 3, Él nos dio un ejemplo de guiarnos en nuestras oraciones diarias, comúnmente llamado la oración del Señor. Comencemos con número 1. Las oraciones normales debemos tener un horario, un patrón, un sistema que sea normal en nuestra vida. Veamos en Lucas 5:16, dice la palabra, mas Él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Es importante orar en familia, con amigos, en la iglesia, con los demás, pero es importante estar solo. Jesús fue donde no había nadie más, para que lo del profundo de su corazón salga. Y nosotros también, nuestras lágrimas, las cosas más íntimas, que Dios puede escuchar de nosotros. Hay que buscar donde la gente no tiene problemas de escuchar o de ver. No habrá límite de tiempo. Otros no están esperando de terminar, como en la mesa antes de comer. Y el versículo 15 antes dice que su fama crecía. Pero sabemos que Jesús no dejó eso a molestar. Él sabía que siempre tenía que poner su vida en las manos del Padre, que su relación con Él era su fuerza. Es igual para nosotros. Hay que apartar de la gente a un lugar ya destinado. A veces fue monte que Él apartó para ser cerca del Señor, pero la cosa es que Él buscó de estar aparte. Tú tienes un lugar donde tienes espacio para orar, tu cama, piso, bajo un árbol, un parque, por un río, donde estás cerca de tu lugar, donde siempre puedes ir, donde nadie más estará. Es lo que hacía Cristo y es lo que nos enseña en su vida. También en Lucas 21:37 dice que enseñaba de día Jesús en el templo y de noche saliendo se estaba en el monte que se llama de los Olivos. No te dice que se estaba en el monte, no dice que fue, no que estuvo, sino que se estaba. Significa que lo hacía repetidamente, no solamente una vez. Y estoy seguro que diariamente, para que sus enseñanzas sean dirigidas por el Espíritu Santo, Él buscaba el guía y luz del Espíritu, igual como nosotros tenemos que hacerlo. Jesús lo hizo siendo Dios en carne. Y si Él lo hacía, Él nos enseñó ese ejemplo de buscar la presencia de Dios. Lo necesitamos. Lo hacemos repetidamente para que nuestras acciones sean guiadas, nuestras palabras sean bendecidas y las vidas útiles para Cristo. Así busca un lugar y un tiempo normal. Antes de dormir, antes de comenzar tus días y actividades, pero un tiempo que se puede hacerlo repetidamente para que tu vida sea bendecida.
También tenemos Lucas capítulo 23, versículo 34. Dice que cuando Jesús estaba en la cruz, oró al Padre: perdónalos, porque no saben lo que hacen. Aún en tiempos de mucha angustia, el corazón de Cristo era para los demás. Y esto no pasa si no tenemos una vida llena de oración, donde palabras de edificar para los demás salgan cuando estamos en grandes problemas o pruebas. Sabemos nosotros las palabras que suelen salir en tiempos de dolor o emergencia. Pero Jesús oró por los demás. Y también al mismo tiempo en la cruz, en versículo 46, dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús siempre mantenía en su mente que su relación con su Padre era principal. El destino de nuestra vida es morar con el Padre al final. Y Él, al final de su vida, eso fue su afán. Y toda su vida vivía para eso. Entonces debe ser parte de nuestras oraciones. Padre, en nuestras vidas pedimos que esté en tus manos. Es lo que hacía y lo que tenemos que hacer. Y en Mateo 27, 46. Mientras en la cruz clamó a su Padre: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pues en nuestra vida expresamos el dolor de estar fuera de la presencia de Dios. Pero es por nuestros propios pecados, no los pecados de los demás. Jesús cargó los pecados nuestros en la cruz. Por eso se separó de su Padre, algo que jamás había hecho en su propia vida por su propia cuenta. Pero Él notó la falta de la presencia del Padre cuando Él aceptó sobre Él todos nuestros pecados. No tenemos que entenderlo, solo entender que Él podía sentir la diferencia. Y nosotros también sabemos cuando sentimos culpa, cuando sentimos desobedientes y sentimos lejos. Y todo, como dice en la cartel, no es Dios, ¿verdad?, que apartó cuando se siente lejos. Entonces, reconozcamos nosotros lo que hacemos y reconozcamos que necesitamos estar en la presencia de Él y pedir perdón. Otra cosa que vamos a ver ahora es los tiempos especiales que Dios dedicó cuando era algo que venía por encima. En Mateo 4:1 dice: un tiempo de 40 días y noches con ayuno pasó Jesús en el desierto en preparación por su ministerio, después de que se bautizó en el Jordán. Antes de todo lo que hacemos por Dios, debemos entregarlo al Señor. Cualquier evento espiritual, o lo que afecte la vida, un evento en la iglesia, donde necesitamos su dirección y bendición, hay que orar antes. Hay un consejo de un profeta que vivía en las Américas y está escrito en el libro del registro de ellos, que dice: hay que orar y no desmayar, y no performar nadie para el Señor, sino en primer lugar, ores al Padre en el nombre de Cristo, que Él consagre las actuaciones para tu alma, que los hechos sean para el bienestar de tu alma. Lo que hacemos para Cristo, hay que reconocer que Él tiene que ser parte o la bendición no llegará. Las acciones no serán dirigidas por Dios. Tenemos que poner eventos, clases, cultos, trabajos espirituales. Todo lo que hacemos tenemos que entregarle en las manos de Dios. Y Él lo hacía antes de su ministerio de 3 años, después de bautizarse, porque esto es lo que tenemos que hacer todos los días: dedicar el día al Señor. Y mayormente cuando hay algo espiritual que necesitamos la presencia de su Espíritu para bendecir y dirigir. Y si no lo hacemos, estamos apoyándonos en nuestras propias fuerzas. Sin orar es orgullo. Pida ayuda de Dios para que Él reciba la gloria, porque reconozcamos que Él es el autor de la bendición. También en Lucas capítulo 6, versículo 12, la Escritura dice: en aquellos días Él, Jesús, fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios.
En primer lugar, notamos que fue a un lugar aparte, como decía antes, y pasó la noche entera orando a Dios. Algunas cosas son muy importantes y que no podemos orar solamente 3 minutos, 3 veces para algo. En este evento, el día después, Cristo iba a llamar a sus 12 apóstoles. Seguramente Él quería iluminación del Padre para llamar a las personas correctas. Ya entendemos nosotros un apostolado por 3 años y después de que Cristo se fue al cielo, cuánto impacto iba a tener en las vidas de ellos y los demás. Entonces Jesús dedicó toda la noche, imagino yo, orando especialmente por iluminación y preparación de Él y de los demás para que Él los elija el día siguiente. Igual en nuestras decisiones importantes que impacten las vidas de los demás, hay que pasar tiempo en oración especial, no solamente por las cosas diarias, pero cosas muy esenciales que impactan vidas. También tenemos la experiencia en Lucas capítulo 9, del 28 al 36, es al momento de la transfiguración, cuando Él llevó a Juan y Jacobo y Pedro con Él, que tuvo el encuentro con Moisés y Elías. Él subió al monte, llevó 3 personas para que en este momento nos muestre la gloria de Dios. Nosotros también, cuando tenemos una comunión con una persona especial, como de estos profetas de antigüedad, hay que llevarlo en oración especial. Y si impacta a muchos, entonces sí, lleva personas contigo para que ellos también sean parte. O en Lucas 22, 39 tenemos la experiencia, la noche antes de ser arrestado, Jesús, Él fue a orar como solía al monte de los olivos, cuando fue llevado por los fariseos a su crucifixión. Antes, Él pasó tiempo orando, hasta que dormían, ¿no? Los apóstoles que estaban con Él, igual siempre, ahí estaba Pedro, Santiago y Juan, pero no podía aguantar el sueño. Pues Jesús, como iba a tomar sobre Él el día siguiente los pecados de todo el mundo, tenía que tener la fuerza y la presencia, dirección y bendición de Dios. Y lo hacía normalmente, como solía, dice la Escritura, fue al monte de los olivos. Nos muestra en nuestra vida, debemos tener un lugar especial que frecuentamos. Él lo hacía, nosotros lo podemos hacer. Y cuando es importante, por favor, lleva tiempo, más de 3 minutos, 3 veces, ¿verdad? Y por final, el ejemplo que Jesús nos dio en oración. Vamos a comenzar con el libro de Juan, capítulo 17, del 1 al 26. No es lo que decimos nosotros, la oración del Señor, pero es la oración que el Señor hizo. No como nos enseñó cómo orar nosotros, pero como Él lo hacía personalmente con su Padre. Versículos 1 al 8 muestra su relación con el Padre, de glorificar su nombre, de honrarlo, de querer obedecerlo. Versículo 9 al 26, es la oración que hacía por sus discípulos, para la unión con Él, para ellos, y para que ellos también cumplan las obras de Jesús. Esto es lo que debe ser conocido la oración del Señor. Pero lo que nos enseñó cómo orar es lo que repetimos como la oración del Señor. Y esto vamos a estudiar en la próxima clase. Se encuentra en Lucas capítulo 11, versículo 1 al 4 y también en Mateo capítulo 6. Que Dios le bendiga en sus vidas y implementamos esas 3 cosas. De buscar un tiempo normal de orar y recordar de orar con gran fuerza y tiempo para eventos especiales y seguir el patrón que vamos a estudiar la próxima vez, lo que se llama normalmente la oración del Señor. Padre, gracias por mostrarnos que aún tu Hijo Jesús te buscaba siempre, con fervor, con frecuencia,
para mostrarnos que nosotros también lo podemos hacer y que seamos bendecidos de igual manera porque te amamos y nos amas. Gracias, Padre. En Cristo oro. Amén.